Abandonará Trump a los cubanos locos de Miami. Convenientemente se anuncia eso desde las altas esferas del régimen de Venezuela, un cambio en la estrategia estadounidense. ¿Qué hay de cierto? ¿Se ven acaso señales? Quédate y analicémoslo. Y como si fuera una operación comando, una dupla tomó control, tanto en los registros como en la cancha, de la oncena que lleva los colores usurpados a la máxima casa de estudios del país, la UCB. La conforman el Rambo de la contrainteligencia militar, el coronel Alexander Granco Arteaga, camuflado tras el nombre de su esposa, y un oficial de la Fuerza Aérea, José Gelbes, con apoyo de su hermano. Si uno desde las sombras sigue empleando su emporio comercial, el otro se vincula a una trama de negociados de la aviación, una investigación que dibuja muy bien el submundo delincuencial del régimen y de sus personeros. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La semana pasada hablamos de la fallida negociación para liberar a esos 8 rehenes norteamericanos que siguen en manos del régimen el día de hoy. Un artículo del New York Times. Pero hoy, un artículo de Antonio María Delgado nos da pistas de qué es lo que ha podido pasar en las más altas esferas del gobierno. Y es que, según esta información, los teléfonos suenan en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Venezuela, y alguien en Washington está del otro lado del teléfono. Al menos ese fue el mensaje de esta semana del siniestro narcoministro de Paz, Diosdado Cabello, quien afirmó que la política estadounidense hacia Venezuela está cambiando de forma discreta pero decisiva, dejando de lado a algunas de esas voces más influyentes de acá del estado de Florida. En un discurso televisado a nivel nacional, Cabello afirmó que Donald Trump ya no necesita el apoyo de los representantes cubanoamericanos de línea dura en la Cámara de Representantes de Miami, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar, cosa que es falsa, burlándose de ellos y llamándolos los cubanos locos, y sugiriendo que han sido dejados de lado como temas de conversación de ayer. No lo creo, mi niño. Trump ha abandonado políticamente a los llamados cubanos locos, dijo Cabello, afirmando que podrían quedar marginados en las elecciones intermedias del próximo año. A pesar de su presión para que se produzcan más ataques, Washington está construyendo un muro de contención, y no es el tipo de muro que querían, ha dicho el matón. En cambio, también afirma que una poderosa coalición que incluye importantes corporaciones estadounidenses y también estrategas republicanos de alto rango, ahora impulsa un enfoque diferente, un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Según una fuente, asesores claves de Trump creen que es hora de dar un giro, hablar y no pelear, llegar a un acuerdo y no provocar otro enfrentamiento. Cabello, quien controla el aparato de seguridad del régimen, es considerado obviamente el segundo más poderoso de Venezuela, cuidado si no el primero. Y ambos han sido acusados, tanto Cabello como Maduro, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de convertir al país en un narcoestado mientras utilizan sus cargos en el gobierno para dirigir el llamado cártel de drogas de los soles. En enero, el Departamento de Estado aumentó la recompensa por su captura, $25 millones por cada uno, la mayor cantidad disponible por un delito de drogas. La idea de llegar a un acuerdo con Maduro es, por supuesto, dinamita política en Florida, donde más de 350,000 venezolanos estadounidenses han establecido sus hogares y donde la conmoción por el colapso de Venezuela a manos del régimen de Maduro es profunda. Hablamos supuestamente de 2 opciones para la Casa Blanca de Trump, pero un nuevo informe del Atlantic Council plantea la difícil disyuntiva que enfrenta la Casa Blanca: redoblar la presión o intentar algo nuevo, aunque sea viejo. La opción 1 es ofrecer una salida al régimen socialista de Caracas, flexibilizar las sanciones selectivas a cambio de reformas reales, obtener cooperación en materia migratoria, abrir espacio para que las compañías petroleras estadounidenses operen, especialmente en un país, en nuestro país, el que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo. Y las empresas con sede en Florida podrían beneficiarse al igual que los conductores de las gasolineras. Opción 2. Golpear con más fuerza a Maduro, cortar todos los acuerdos petroleros, absolutamente todo, acusar a sus altos funcionarios, castigar a las empresas extranjeras que hacen negocio con el régimen. El objetivo: crear tanta presión interna que algo o alguien se quiebre. Quienes apoyan la línea dura afirman que la historia ha demostrado que no se puede confiar en Maduro. Ya hemos pasado por esto.
negocia, se desmemora y se consolida. Mientras tanto, la gente se muere de hambre o huye. Pero los críticos del modelo basado únicamente en la presión señalan las consecuencias en Florida. Los servicios sociales de Florida se ven sobrecargados por una nueva ola migratoria. Los costos de la vivienda están aumentando y los gobiernos locales están desbordados. Cabello también afirma que la comunicación de alto nivel entre Caracas y Washington ya está en marcha. Los teléfonos están sonando y se contestan en Miraflores, dijo, y agregó que esta diplomacia secreta es profundamente inquietante para las figuras de la oposición, incluida su principal líder, María Corina Machado. Sí, Luis. Para los veteranos políticos del sur de Florida, los comentarios de Cabello son simplemente una afirmación impactante. Trump basó su política hacia Venezuela durante su primer mandato en sanciones, congelamiento del petróleo y acusaciones penales, lo que le valió el apoyo leal de la comunidad de exiliados de Miami. Si ahora está reconsiderando ese enfoque, podría provocar una grave repercusión política en este estado, en el estado del Sol. Hasta el momento, ambas estrategias parecen estar funcionando en paralelo en Washington. Según un artículo publicado la semana pasada por The New York Times, un esfuerzo de alto nivel, y que tocamos acá en el canal, ese esfuerzo de alto nivel para liberar a un grupo de estadounidenses detenidos y a docenas de presos políticos venezolanos fracasó a principios de este año debido a un conflicto interno en la administración de Trump. Fuentes citadas por el diario dijeron que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba liderando negociaciones avanzadas con Venezuela para intercambiar aproximadamente 250 migrantes venezolanos previamente deportados de Estados Unidos y retenidos en El Salvador por 11 ciudadanos estadounidenses y alrededor de 80 presos políticos encarcelados por el régimen de Maduro. Aquí lo expusimos y si consideramos esto, ya tendría más sentido la información de ese programa que hicimos. El plan coordinado por el diplomático estadounidense John McNamara había avanzado hasta el punto de que los vuelos estaban programados y la logística estaba definida para mayo. Sin embargo, como recordaron, la operación fracasó después de que Richard Grenell, enviado especial de Trump a Venezuela, iniciara una negociación paralela con una propuesta diferente, que incluye el levantamiento de las sanciones petroleras a cambio de la liberación de los estadounidenses detenidos. El plan de Grenell, que no estaba coordinado con Rubio ni con el Departamento de Estado, lo cual era sumamente curioso, implicaba renovar la licencia de Chevron para operar en Venezuela, lo que ofrecería un alivio económico crucial al régimen de Maduro. Según se informa, la propuesta atrajo interés en Caracas, pero chocaba con el enfoque diplomático de Rubio, lo que generó confusión entre los funcionarios de ambos países. En cuanto a quién representaba realmente al presidente Trump, los genocidas del régimen venezolano no lo tenían claro. La discordia se hizo eco de luchas internas similares durante el primer mandato de Trump, cuando las facciones rivales a menudo perseguían sus propias agendas de política exterior. La sensación que teníamos como padres era que había varias personas hablando, pero no trabajaban juntas. Un negociador decía una cosa y otro decía otra, subrayó Petra Castañeda, cuyo hijo, un Navy SEAL de la Marina, está detenido en Venezuela. Esto lo dijo en una entrevista con The New York Times. Sin embargo, tomemos esto con pinzas. El problema que representa el régimen de Venezuela no se resume a 8 secuestrados estadounidenses y unos cuantos presos políticos venezolanos. Eso es solo la cara visible de la represión. El problema de fondo es mucho más complejo y mucho más peligroso. Recordemos que hace menos de un mes, 7 bombarderos B-2 tuvieron que ir a destruir unas bases nucleares subterráneas donde el uranio de Venezuela era el protagonista para unos planes de destrucción masiva. Y eso no se puede ignorar, o al menos no se debe. Por cierto, ya que tocamos el tema, quiero recordarles, por ejemplo, a los amantes del mar, yo soy uno de ellos, me apunto, los amantes de navegar y de la vida del agua salada, que un Azimuth SeaDek 6 o un S6 de 56 pies puede ser suyo con tan solo $3.399.000. Y ahí puede pasar momentos increíbles o también podría chartearlo como negocio. Y no está tan lejos de eso, si usted tiene la forma de llegar a la cabeza de alguno de estos figurines que ve en pantalla. Incluso con el soldadito de plástico que vale menos, le sobrarían unos $11,5 millones para que se compre más cositas. Así que, a ponerse en la labor, que este es dinerito libre de impuestos. Y otra cosa, antes de continuar, para mis amigos pro voto en dictadura, aquí les dejo un incentivo que nos tiene preparada la PNB, otro nido de ratas al servicio del mal. Díganme ustedes si eso que va a haber no es terrorismo de Estado.
alcalde. Claro. La gente está esperando este cambio, ciertamente la gente está esperando el cambio, pero seguro va a haber muy baja minoría que va a querer tratar de meter el pie. Lo que tenemos que tratar en que todo es identificar y tum tum. Operación tum tum, como le digo a mi capitán de abajo. Operación tum tum es traer y ponerlo de ejemplo. Y se lo aseguro, que este municipio no lo gana más nunca los otros. Más nunca, se lo aseguro que más nunca lo ganan los otros. Decir que da asco es poco. Otro que va a tener un perfil bien elaborado para que cuando llegue la hora de la verdad se vayan al plan vacacional de no retorno tras las rejas. Pero continuemos. Hace un mes, el equipo Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, UCB-FC, conquistó el torneo Apertura de 2025 del fútbol profesional venezolano. Y con ello, interrumpió una sequía de títulos de casi 70 años, que empezó en el 57 tras coronarse como ganador del primer campeonato de fútbol profesional nacional. No en vano, sigue utilizando ese lema de el primer campeón de Venezuela. Pero si ese antiguo logro deportivo llegó por gracia de los botines o los guayos de los jugadores, esta vez contó con una gran ayuda de la bota militar. La historia del equipo de fútbol, en efecto, está amarrada a la máxima casa de estudios del país, esa casa que vence la sombra. De hecho, nació en 1950 de manera simultánea con la construcción de la propia ciudad universitaria, el campus que el célebre arquitecto Carlos Raúl Villanueva concibió y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la UNESCO. Pero en la actualidad, el UCB-FC nada tiene que ver ni con la academia, ni con la civilidad, ni con la libertad de criterio, valores que el alma mater ha representado a lo largo de sus 304 años de trayectoria. La oncena es ahora su antónimo, simboliza la represión y la arbitrariedad. También la obediencia ciega, propia de la jerarquía castrense, esa de la que la autonomía universitaria siempre buscó preservarse. En los papeles, la propietaria del equipo es Yurisek Berenice Escalante Ferreira, la que aparece allí en el medio en la foto, esposa del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, el sanguinario Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, el DAE, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, y ampliamente conocido como el torturador favorito de grandes y chicos en el régimen de Nicolás Maduro, tal como lo certifican diversos reportes de misiones y organizaciones internacionales de derechos humanos. Y un matón. No se puede olvidar eso. Por si fuera poco, como presidente del equipo figura José Alexander Helves Monterrey, el de la izquierda, oficial todavía activo como Granco, pero de la aviación militar. Helves ascendió hace 10 días al grado de teniente coronel. También ha sido ligado, junto a su hermano Robert Eduardo Helves Monterrey, a un esquema de irregularidades en los contratos de mantenimiento de aeronaves del Grupo Estratégico Aéreo Presidencial número 4, otorgado en su momento por el mayor general de la aviación y comandante del transporte aéreo presidencial, Alejandro José Guevara Hernández. Qué raro un militar en un guiso, ¿verdad? Una investigación del portal Armando Info dibuja lo que bien puede definirse como una toma militar del equipo de la UCB. La cronología del asalto al UCB-FC arranca en una fecha clave, 26 de abril de 2023. Ese día, Yurisek Escalante compró un tercio de las acciones del equipo a Juan Manuel Usecho Oropesa, hasta entonces y desde enero de 2023 propietario formal del 100%, según los documentos que reposan en la Liga Venezolana de Fútbol. Antes de Usecho Oropesa, el equipo había estado en manos de Alfredo Medina Roa, quien fue dueño entre el 2020, cuando el UCB-FC volvió a Primera División, tras décadas en Segunda, hasta enero de 2023. Hasta finales de 2022, el club alquilaba una de las canchas del complejo La Guacamaya, en la urbanización Las Mercedes del sudeste de Caracas, para sus entrenamientos. Pero eso cambió bastante. Lo tocamos ya en un programa acá, con el Registro Nacional de Contratistas, tal y como mencionó la periodista Ibellice Pacheco en una columna de opinión que fue publicada el pasado 25 de junio en el diario de las Américas de Miami, Florida. También consta que la esposa de Alexander Granco asumió el 33% de las acciones, el 26 de abril de 2023. El mismo día quedó asentado en el acta de accionistas que José Alexander Helves asumiría el cargo de vicepresidente del club. En 2023, a partir de julio, la dotación para entrenamientos de la franquicia empezó a lucir el escudo del Team Espartanos, una multiplataforma de promoción deportiva que el sanguinario de Alexander Granco Arteaga
maneja desde 2021, con una patología de personalidad o ínfulas de centurión o de espartano. Pero bueno, negocio que maneja entre otros negocios como los de los expendios de alimentos y bebidas o la chatarra, en los que utiliza como mampara familiares como su esposa, la ya citada Jurysek Escalante. El logotipo del team espartano muestra un casco de inspiración helénica sobre un campo dividido en dos, con los colores amarillo y negro, mismo emblema que utiliza la temida DAE de la DGSIM en su indumentaria y en sus vehículos. Desde inicio de 2024 quedó impreso definitivamente en todos los uniformes del equipo de fútbol, pero en febrero pasado, durante la ronda previa de Libertadores o de la Copa Libertadores, a raíz de las críticas de la opinión pública a la que el régimen de mala gana todavía permite expresarse por las redes sociales, para el juego de vuelta contra el brasileño Corinthians, el club optó por tapar el emblema del Team Espartanos en su camiseta. Fue apenas un velo temporal. En sus redes sociales, el Team Espartanos no ocultó su júbilo por el reciente campeonato del UCB FC que celebró abiertamente como propio. La adquisición de aquel paquete accionario del 33% por parte de la esposa de Gran Cuartiaga marcó el inicio de lo que terminó como una toma hostil y progresiva de la divisa universitaria. Pasamos de ser un club de fútbol a algo militar. Ha sido evidente el cambio, resumió uno de los empleados de la oncena, que aceptó conversar con el portal Armando Info, con el medio Armando Info, con la condición de reservar su identidad. Entre los ejemplos que mencionó para ilustrar la transformación, se refirió al regalo, por ejemplo, corporativo de Navidad que el club entregó a sus empleados, a que no adivina qué en diciembre pasado. Un retrato de Hugo Chávez. Confirma además que la presencia de Gran Cuartiaga y otros funcionarios de la contrainteligencia militar se ha hecho rutinaria en los entrenamientos del equipo y que hasta la barra que suele apoyar al equipo cuando juega de local, en gran parte, está conformada por cadetes u oficiales jóvenes de algún cuerpo militar. Tanto en la Liga Venezolana de Fútbol como en la Federación predomina esa misma imagen de militarización del equipo. A ello contribuye que el interlocutor del club con esas instancias rectoras del balompié sea el teniente coronel José Alexander Helves. Al mismo tiempo, dejaron de tener noticias de Juan Manuel Usecho Oropesa, quien en teoría es el propietario de la mayoría accionaria de la institución. Los empleados del propio club tampoco conocen dónde está Usecho Oropesa, quien es además propietario de Futsal Park de Los Amanes, rebautizado a finales de 2024 como Centro Deportivo de Alto Rendimiento, CEDAR, donde entrenan la primera plantilla del UCBFC y sus equipos juveniles e infantiles. Y es que a lo interno, tanto la esposa de Gran Cuartiaga, Jurysek Escalante, como los hermanos Helves Monterrey se hacen ver como los dueños de todo. El interés de Granco por adueñarse del equipo capitalino se evidenció ante el público en 2024, y no solo por la gerencia castrense del club o la insignia del team espartano en su indumentaria. Entonces fue cuando Alexander José Granco Escalante, el hijo adolescente del coronel, llegó procedente del Club Metropolitanos FC y se incorporó de lleno con tan solo 16 años de edad. Tanto la primera plantilla del UCBFC como, en ocasiones, a su alineación titular. Esa precocidad no habla tanto de la génesis de un fenómeno futbolístico como de la influencia paterna dentro del equipo. Otra demostración de ese poder se derivó de un episodio casi anecdótico, que inesperadamente terminó ante la justicia penal. Durante un juego amistoso en febrero de 2024 entre el UCBFC y el Deportivo La Guaira, otra divisa joven, cuyo auge también data de la era del madurismo, se desató una tángana de esas típicas del fútbol. Los entrenadores argentinos del equipo infantil de La Guaira, Andrés Haupt y Gustavo Verón, intercedieron en la cancha para detener el pleito. Pero José Alexander Helves, para el momento vicepresidente de la escuadra universitaria, los señaló de atizarlo en realidad. Los dos argentinos fueron acusados de instigación al odio y de otros delitos y pasaron 3 meses en prisión. También en 2024, cuando la divisa ya llevaba casi un año en manos de los Granco Escalante y los Helves Monterrey, las autoridades rectoras de la UCB se sintieron obligadas a emitir un comunicado en el que rechazaban el despliegue de símbolos político-partidistas sobre todo un muñeco inflable de super bigote. ¡Qué asco! La advocación esta de héroe de cómic de la propaganda oficialista adjudica a Nicolás Maduro, y esto durante los juegos de la UCBFC en la ciudad universitaria. Conviene advertir que el equipo en cuestión no tiene nada que ver con la Universidad Central de Venezuela o una relación que justifique su denominación y el uso de los símbolos institucionales, asunto que aguarda
por una solución legal en la que las autoridades académicas en ejercicio tienen el mayor interés, por supuesto. Aclaraba esto el texto en su denuncia del despojo de la identidad, diríase, de la marca de esa casa de estudios. Más recientemente, en la propia final del torneo de apertura, la capacidad del UCBFC para intimidar a sus rivales y convertir sus agravios deportivos en acciones judiciales se puso de nuevo de manifiesto. Esto ya parece un club de España. Aficionados del Deportivo Táchira que se trasladaron a Caracas para acompañar a un equipo, el más tradicional y ganador del fútbol venezolano, fueron detenidos y trasladados al Helicoide, este antiguo proyecto de centro comercial, y que diría Michelo, un lugar de paz, de amor, de reconciliación, pero en realidad un lugar de reclusión y sede política del régimen, donde torturan, matan, asesinan y hacen cualquier locura. Tras la derrota definitiva del Táchira sobre la cancha del Estadio Olímpico, se dieron estampas muy elocuentes. Por ejemplo, el centrocampista panameño del UCBFC, Alexander Makelele González, se animó a ponerse en la cabeza un casco de operaciones tácticas militares, esos que usan cuando torturan a la gente en Venezuela, esos que usan los comandos de la DAI y del DGCIM en sus pavorosas batidas contra civiles de oposición. También en los festejos sobre el césped se vio al teniente coronel José Alexander Helves Monterrey esa noche, con una combinación de traje negro y camisa blanca, y no con el uniforme de gala que portaría un par de semanas más tarde en otra celebración, el acto oficial de los ascensos militares, encabezado el 5 de julio recientemente por Nicolás Maduro en el Panteón Nacional de Caracas. La resolución 60.418 del Ministerio de la Defensa le había otorgado el 1 de julio a Helves el grado de teniente coronel. Hace más de una década, los hermanos Helves Monterrey competían juntos en carreras de rally internacionales donde representaban a Venezuela. Aún hoy se pueden conseguir en redes sociales y en prensa deportiva algunas reseñas de la participación de los Helves Monterrey en estas competencias en Europa o en países como México. Después, estos dieron juntos el salto a los negocios. Ambos aparecen como directores beneficiarios en sociedades registradas en Hong Kong, que sacaron provechos de los contratos que, al menos entre 2015 y 2017, otorgó el mayor general Alejandro José Guevara Hernández en su condición de comandante del transporte aéreo presidencial para el mantenimiento de aeronaves del Grupo Aéreo Presidencial número 4. Como siempre, el guiso de por medio. Como lo explicaba una historia de Armando Info en octubre de 2024, el esquema fue así. Tanto el ministro de la Defensa de Maduro, el general en jefe, el soldadito de plástico, Vladimir Padrino López, como el mayor general Guevara Hernández, aprobaron contratos de millones de dólares mediante la contratación directa en favor del empresario Julio César Sequera Rojas y su empresa Brío Internacional. Luego, desde compañías de Sequera Rojas, se giró dinero a cuentas bancarias en Suiza pertenecientes a sociedades inscritas en Hong Kong como Pegaso Fly Service Corp Limited o Targaryen Donier Aeronautics International Services Corp Limited. ¡Wow! ¡Qué menudos nombres!, ¿no? En las que los directores o beneficiarios eran familiares del mismo general Guevara Hernández o los hermanos Helves Monterrey. Pegaso Fly y Targaryen Donier, ambas registradas el 27 de noviembre de 2017, con idéntica dirección de oficina a la del contratista Sequera Rojas y su Brío Internacional, tuvieron contratos por miles de dólares con el propio Grupo Aéreo Presidencial número 4 para la capacitación de pilotos o para la reparación de partes y repuestos aplicables al sistema Falcon 50, entre otros negocios. Pero nuevos documentos obtenidos para esta entrega que les traemos hoy de Armando Info dicen de la magnitud del negocio fue aún mayor. El 15 de marzo de 2018, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, la caja chica, giró en favor de Targaryen Dornier, en la que Robert Eduardo Helves Monterrey es el beneficiario final. Un pago por un poco menos de 2 millones de euros correspondiente a facturas de distintos servicios prestados al Grupo Aéreo Presidencial número 4. 4 días después, el 19 de marzo de 2018, se repitió la operación, esta vez por casi 2.1 millones de euros, que fueron a una cuenta bancaria de la misma empresa en el Sim Bank de Suiza. El propio José Alexander Helves es directivo y accionista de otra compañía en Hong Kong, Argos International Equipment and Services Limited, registrada el 23 de mayo de 2018. Una fuente conocedora de los negocios de los Helves, que pidió por supuesto no revelar su nombre, aseguró que esta compañía también participó en el esquema de contrataciones para mantenimientos y servicios de las aeronaves del Grupo Presidencial número 4.
Robert Eduardo Helves Monterrey, quien ocupa el cargo de director deportivo del UCB FC, también registró una compañía en Francia el 5 de octubre de 2017 bajo un nombre escrito completamente en francés. La relación de José Alexander Helves con Alexander Granco se remonta a esa época de los negocios con el mantenimiento de las aeronaves del Grupo Presidencial número 4, ya que entonces se trata de una unidad que forma parte de la Guardia de Honor Presidencial. En algunas comitivas oficiales donde ha viajado Nicolás Maduro Guerra, ya ustedes saben quién es, el fulano Nicolásito, el hijo del tirano, el hoy teniente coronel ha participado como técnico y operario de mantenimiento de los viajes. Suele estar en esos viajes porque es un oficial técnico y a veces está como seguridad del grupo aéreo, afirma una fuente militar. La Guardia de Honor Presidencial estuvo comandada por el mayor general Iván Hernández Dala, que usted recordará, quien eventualmente, de hecho hablamos de él ayer o anteayer, quien eventualmente estuvo además a cargo de la contrainteligencia militar desde septiembre de 2015 hasta el 14 de octubre de 2024. En esa última fecha, Maduro lo removió del mando de la DGCIM, donde fue el superior de Gran Cuarteaga. Por cierto, un día después de la destitución de Hernández Dala, el 15 de octubre de 2024, desde las redes sociales del Team Espartanos agradecieron al mayor general por su esfuerzo y dedicación y lo baluarte que ha sido hacia nuestro team. Y eso no es coincidencia. Recuerden el programa de César Omaña, El Doble Agente. Recuerden que les dije sobre la relación de amistad de estos tres. Bueno. Desde noviembre del año pasado, Iván Hernández Dala preside ahora la empresa telefónica estatal CanTV, y en esa posición tuvo la oportunidad entonces de devolverle el gesto. La compañía se convirtió en uno de los patrocinantes oficiales del UCB FC, junto a la petrolera estatal PDVSA, Bolivariana de Puertos, Polipuertos o la Corporación Venezolana de Guyana, la CBG. Estos, entre otros. Y es que cuando caigan, el ruido va a ser tan grande. Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es gratis y además una excelente manera que tienes para poder ayudarnos a seguir en esta labor todos los días y es sencillo. Los botones están acá abajo. Ayer hablamos de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que ahora está por colaborar con la justicia de Estados Unidos. Golpe al narco. ¿Aló? ¿Yo? También del culebrón de Citgo y del informe de Caracas como uno de los lugares menos amistosos para vivir. No se molesten, el informe no lo hice yo. Si te lo perdiste, lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Esto es apolítico. Si te indignan las locuras del régimen, comparte estos programas. Si te duele lo que escuchas, escríbenos y habla. Y si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos. Por la libertad o nada.